El día de hoy vamos a ver la que nos quedó pendiente. ¿Se acuerdan el día de ayer? Vamos a ver ahora el día de hoy la causal de la constitucional, la última que dejamos pendiente. Acuérdense que son tres que están en la Constitución. Ayer vimos un poco, se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Se compra o se adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Y la inciso se reciban, utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco a qué se refiere bueno, más o menos cuáles son los antecedentes de esta causal de nulidad que se reciben, utilicen recursos públicos o de procedencia ilícita. Bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente al diplomado del día de hoy. Y bueno, esta causal de nulidad nació también por motivo de la elección presidencial del 2006 y luego la elección presidencial del 2012, como que las elecciones presidenciales siempre revisan los partidos políticos, pues cuáles son las irregularidades que ellos advierten que sucedieron y que luego les cuesta mucho o es muy difícil para ellos acreditar ante los tribunales electorales, ¿no? Y entonces, bueno, les digo, aquí empezó este tema del efectivo y se empezó a revisar este tema del efectivo y se decía, bueno, que se reciban o utilicen recursos, uno, de procedencia ilícita y dos, recursos públicos. Y entonces, bueno, aquí vean cómo primero nos dice la causal también, lo divide en dos, reciban o utilicen. Utilicen recursos públicos. Pues recursos públicos también quiere decir no solamente dinero. Muchas veces escuchamos la palabra recursos públicos y pensamos, no, pues se trata de dinero, pero no. Recursos públicos también quiere decir cualquier recurso que venga pues de la autoridad, ¿no? De los tres órganos de gobierno, de una autoridad autónoma, de un municipio, de un estado, del gobierno federal. Esos son recursos públicos, pero ahora, ¿cuáles recursos públicos tenemos? Por ejemplo, si hay humanos financieros, nos dice Noel aquí, materiales, exacto. Los humanos, esos parece que no son recursos públicos, pero claro que son recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, si hay un mitin, ¿no?, en una campaña, el presidente municipal le dice a las personas que trabajan con él, pues a las 12 nos vamos a la campaña, un día lunes, pues están utilizando recursos públicos en la campaña, porque los funcionarios y las funcionarias que están en el municipio, pues están en horas de trabajo, entonces como que se fueron a una campaña, si se les está pagando para que cumplan con un horario, ¿no?, determinados días de la semana. Entonces eso también son recursos públicos. Ahora imagínense que todas estas personas se vayan, pues en automóviles del municipio, o otros recursos públicos. Y con la gasolina del municipio, pues más recursos públicos. No más que esto, fíjense, siempre han llegado muchos casos al tribunal, así que se dicen se utilizaron recursos públicos, pero esto se enfrenta también a otros temas muy importantes, ¿no? De un servidor público puede ir a una campaña o no puede ir a una campaña. Sí puede ir, fíjense, todo esto va a terminar, inclusive los temas del plan B y todo esto va a terminar finalmente en los recursos, porque obviamente todos los servidores públicos tienen derechos y se tienen que respetar los derechos de todos los servidores públicos. Un servidor público también puede acudir a una campaña, no podemos evitar porque tiene su derecho a manifestarse y su derecho, muchos derechos tiene. No podemos negarle el derecho de acudir a una campaña, de manifestarse en una vez, que sea un servidor. El problema aquí es que no utilicen recursos públicos. Y en eso sigue la disputa. El plan B habla de muchos temas al respecto. Habla de que los servidores públicos se pueden pronunciar, pero sin utilizar recursos públicos. La legislación anterior decía que los servidores públicos no se podían pronunciar. Pero bueno, luego viene otro problema muy importante, uno dice, y estas son tesis también del Tribunal Electoral muy importantes. Estas tesis dicen, pues si no estás en un día hábil, o si no estás cumpliendo o no estás en el horario de tu trabajo, puedes acudir a una campaña.
Y fíjense, suena sencillo, a ver, pues yo soy servidor público, soy funcionario en un municipio, trabajo de lunes a viernes, de las 8 a las 4 de la tarde, y me invitan a una campaña, a que acuda a una campaña el sábado. Pues no voy a utilizar recursos públicos, no va a haber ningún problema y yo puedo manifestarme y puedo ejercer todos mis derechos y acudir a esa campaña. Está la libertad de expresión, muchos derechos, ¿no? Pero bueno, ahí decimos, bueno, más o menos sí se entiende cómo está el criterio y todo. Pero a ver si yo luego los pregunto. Y aquí empiezan los problemas. No sé qué opinan ustedes, pero aquí empiezan los problemas. Fíjense, cuál es el horario de una presidenta municipal o de un presidente municipal? Y vámonos más allá arriba. ¿Cuál es el horario de una gobernadora o un gobernador para que acuda a una campaña y no utilice recursos públicos? Y ya empiezan los problemas más serios. A ver, si yo soy gobernador o gobernadora, ¿cuál es mi horario de trabajo? Pues las 24 horas de los 7 días de la semana. A mí la ciudadanía, ¿para qué me eligió? Para que fuera gobernadora 6 años. Y no dice la ley, oye, tú vas a ser gobernadora 6 años y te vamos a elegir para que seas gobernadora 6 años, pero los domingos no. No le dice la ley que los domingos no. Ah, los sábados en la tarde no soy gobernador. Entonces, si soy gobernador a las 24 horas de los 7 días de la semana, fíjense, estoy utilizando recursos públicos los 7 días de la semana. Y está bien, porque estoy trabajando los 7 días de la semana. A lo mejor un domingo tengo que irme en el coche del estado, a no sé dónde. Pues soy la gobernadora y tengo derecho a tener pues, recursos públicos para ejercer mis funciones. Pero entonces, si voy a una campaña, ya empiezan los problemas. Segundo problema, ¿se puede manifestar un gobernador o una gobernadora a favor de alguna candidatura? Antes del plan B se decía que no. Ahora el plan B dice que sí, pero sin utilizar recursos públicos. O sea, el plan B habla mucho de no utilizar recursos públicos, pero quiere fortalecer un poco la libertad de expresión de todas las personas, incluyendo los servidores públicos. Pero fíjense ya, poniéndose en el papel de un tribunal, llega aquí, nos dice por ejemplo, llega una queja, investiga el INE, luego llega la queja al tribunal y dice el tribunal sanciona a este gobernador porque utilizó recursos públicos. ¿Por qué? Porque estaba en la campaña, ¿no? Un domingo. Pero lo vimos que iba en el autobús del Estado. Entonces está utilizando recursos públicos. Ahora, si va con el gabinete en el autobús del Estado a la campaña, pues ya es otra categoría de funcionarios, ¿no? Ya no es el gobernador, son los del gabinete, pero también si preguntamos, por ejemplo, el secretario de Economía o de Desarrollo Social o lo que ustedes quieran en una entidad federativa, ¿cuál es su horario? Otra vez. A ver, secretario de Seguridad Pública, ¿cuál es el horario del secretario de Seguridad Pública? ¿A poco si le hablan un domingo, el gobernador no va a atender el llamado del gobernador el domingo? Porque a ver si no, es que es domingo. Pues no, también tienen que trabajar, también tienen que utilizar recursos públicos. Entonces viene ahí, dice la causal. Además se pone más complejo porque dice la causal, si se utilizan recursos públicos en las campañas, ¿quién, cuándo y lo más complejo, cuánto dinero? Si utilizaste 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos o cuántos recursos públicos, porque como dijo mucho bien hoy, los recursos públicos son muchas cosas. No solamente es dinero, son hasta recursos humanos. Si yo llevo a todo mi gabinete a la campaña, pues son recursos públicos traducidos en recursos humanos, pero viene la otra parte que pasa en todo el mundo. México es de los pocos países donde está esta restricción. En otros países del mundo no hay ningún problema. Tienen derechos también todos esos servidores públicos. ¿Por qué le vamos a impedir su derecho a un servidor público de acudir a una campaña y manifestarse a favor de una candidatura? No puede. Y en México no puede. Hasta antes del plan B, vamos a ver cómo se interpreta posteriormente el plan B por los tribunales, si queda vigente, pero hasta antes del plan B no podía pronunciarse un servidor público. A lo mejor sí podía ir, pero con sus propios recursos, pero no podía pronunciarse.
Entonces vean todo lo complejo, pero eso no, esta complejidad solamente la tenemos en México. En Estados Unidos cualquier servidor público puede ir a donde quiera en el momento que quiera, inclusive el servidor público más importante de Estados Unidos, quien es el presidente. Y el presidente, al mismo tiempo que es presidente, hace campaña para reelegirse. Utiliza todos los recursos públicos que ustedes quieran porque es presidente en ese momento. Y en ese mismo momento está haciendo campaña para su reelección. No pasa nada. Y todo uno dijera, no, pues ¿sabes qué? Pues va a ganar, pues ya está esto. Seguro va a ganar, pues tiene todo el apoyo gubernamental, tiene todos los recursos públicos, etcétera. Es presidente en este momento, pues se afecta a la equidad en la contienda y seguramente va a ganar. Y muchas veces pierde y no se reelige. Pero es otra cultura, es otras costumbres, es otro tema completamente distinto. Acá en México a lo mejor sí le estamos exagerando un poco, diciendo si eres servidor público no puedes ir a la campaña porque estás utilizando recursos públicos y además no puedes pronunciarte, etc. Entonces hay que ver hasta qué nivel los criterios del tribunal son, pues si no eres presidente municipal o si no eres un gobernador, pues sí puedes manifestarte en cualquier campaña, simple y sencillamente no utilizas recursos públicos. Y les digo que yo veo la orientación, yo lo que creo que va a suceder en un futuro es que el impedimento va a ser recursos públicos, pero la manifestación de las ideas de cualquier persona se va a proteger, independientemente si es servidor público, si es candidato, si es lo que sea. Porque, por ejemplo, en otros países también nos dicen, oye, a ver, no se puede pronunciar ahorita un gobernador a favor de nadie. Pues, ¿qué pasa en México con la libertad de expresión? ¿Y qué pasa en México con el derecho a la información? ¿Por qué un político no se puede pronunciar a favor de alguna próxima candidatura? O menos para él. Ahorita ningún político, por ejemplo, puede decir me quiero reelegir, porque son actos anticipados. Entonces todo esto se tiene que revisar, pero a lo que está ahorita y lo que es muy claro ahorita es, se puede anular una elección si se reciben, utilizan recursos públicos. Insisto, recursos públicos, como lo dijo Noel, no solamente es dinero, son recursos humanos, materiales, financieros, todo tipo de recursos que pertenezcan al Estado mexicano en cualquier orden municipal, estatal o federal. Y luego vienen los otros, que vean, tampoco no viene claramente una definición, recursos de procedencia ilícita. ¿Cuáles son los recursos de procedencia ilícita? Pues aquellos recursos, de entrada podemos pensar, que son aquellos recursos que no están reportados ante la autoridad correspondiente, es decir, que no los tiene detectados, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, y tampoco los tiene detectados el SAT y no están detectados en. Entonces se dice, son recursos de procedencia ilícita, ¿no? Como se dice aquí. Se entienden los recursos o derechos o bienes de cualquier naturaleza que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de un delito y no puede acreditarse su legítima procedencia. O sea, simple y sencillamente, pues encontramos recursos y no puedes decirnos de dónde salieron los recursos. Eso se entiende como recursos de procedencia ilícita. Y entonces, pues, automáticamente estás cometiendo un delito. Porque, a ver, ya vimos que tienes 10 pesos en tu cuenta, ya te preguntamos 10 veces de dónde llegaron estos 10 pesos y no lo sabes decir. Entonces son de procedencia ilícita. Pero se tiene que hacer toda la investigación. Pero si no sabes de dónde llegaron, ahora todo es electrónico. Por eso les digo, si evitamos el efectivo en las campañas, todo sería muy distinto, porque si es electrónico, a ver, aquí llegó este dinero, ¿de dónde llegó? Aquí tenemos esta transferencia, tal día, tal hora, ¿de dónde llegó? Si no sabes decir de dónde llegó, pues entonces no es un recurso ilícito. Pero si no nos puedes decir de dónde llegó, pues entonces sí, podría ser un recurso ilícito. Pero vean también, la causal de nulidad nos dice, oye, pues si llegan 100 pesos a la campaña, si llegan 1,000 pesos, si llegan 2,000, o cuánto tiene que llegar para anular la elección. Le dicen al tribunal, pues tú calcúlale, si es mucho dinero,
y se afecta el voto, o no es mucho dinero y no se afecta el voto. Ahora, ojo, de que se sanciona, se sanciona, pero de que se anula la elección es un tema distinto. Y esto puede cuadrar en un delito electoral, en un delito penal, en un delito financiero, pueden cuadrar varios delitos, pero de ahí anular la elección es otro segundo estudio, es otro segundo análisis. A ver, llegaron a la campaña 1,000 pesos y la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 10 puntos. Pues todo el mundo va a decir, oye, pues llegaron 1,000 pesos, pero 1,000 pesos no afecta el resultado final. Es imposible que afecte 1,000 pesos. Pero eso no quiere decir que esos 1,000 pesos no sean de procedencia ilícita. Sí son. Nomás que son temas muy complejos. Y ahora fíjense lo que sucede. Cuando juntamos el penal con el electoral, yo siempre he dicho es que no se llevan de la mano el penal con el electoral. Porque imagínense que el INE abre una investigación a ver si los recursos son de procedencia ilícita o no. Tampoco esa investigación va a estar lista antes de que se tomen posesión los candidatos ganadores. El INE le va a preguntar al SAT, el INE va a preguntar a Hacienda, el INE le puede preguntar a otras autoridades. En lo que hace toda la investigación, el INE, pues ya se venció la fecha, en su caso, anular la elección. Todavía no tenemos la evidencia contundente de si es de procedencia ilícita o no y quién introdujo ese dinero. Tenemos un caso que ya tienen tiempo en materia electoral, pues siempre saben de ese caso. Tenemos 2 casos así emblemáticos, donde llegó dinero de las campañas. 2 casos emblemáticos. Uno, el Amigos de Fox. En el caso Amigos de Fox, se acreditó que llegó a la campaña dinero del extranjero y quedó debidamente acreditado. Y así se resolvió el asunto. ¿Pero saben cuándo se resolvió? Después de una serie de investigaciones que se hicieron, que nace una teoría también del tribunal muy importante que se llama levantamiento del velo y otros temas. Bueno, nuestros amigos de Fox pasaron 3 años en investigación, porque el INE empezó en ese tiempo, el IFE, que fue en la campaña que fue presidente de Fox, en esa campaña, pues el INE empezó la investigación, pero duró 3 años. Y a los 3 años se resolvió que efectivamente había llegado dinero del extranjero a las campañas. Y no me recuerdo bien el dato, no me crean mucho, pero creen que habían llegado 300 millones de pesos. Y entonces se sancionó con esos 300 millones de pesos, más otros 300 millones de pesos de sanción. Y entonces eran, creo que el PAN y el Verde, en ese tiempo el PAN y el Verde eran los cuates, y entonces le dijeron al PAN y al Verde, ¿sabes qué? Tienen que pagarme esos 600 millones de pesos, le dijo el tribunal. Y entonces el Verde contestó, el Verde y el PAN contestaron, pues ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? No lo tenemos. Y entonces dijo el tribunal, no, pues saben que me lo van a pagar de sus administraciones mensuales, de con lo que les damos cada mes, les vamos a descontar el 50% de su financiamiento mensual hasta que paguen la multa. Y así sucedió. ¿Pero por qué duró 3 años? Porque fíjense, de repente llegó el INE al banco y le dijeron, aquí hay secreto bancario, no se puede meter a las cuentas de los partidos. Luego vio unos aquí hay secreto fiduciario, no se puede meter a revisar esto de los partidos. Entonces el INE le dice al tribunal, oye, pues sabes que no podía hacer esta investigación porque pues, hay secreto bancario y no me puedo meter en las cuentas de los partidos. Entonces el tribunal le ordenó a todas las instituciones bancarias que abrieran el secreto bancario en las cuentas de los partidos políticos porque no eran empresas privadas, eran entidades de interés público y los recursos que manejan los partidos políticos son recursos públicos. Y nace una jurisprudencia y lo mismo el secreto fiduciario desaparece y nace una jurisprudencia. Todo esto sucedió en el Amigos de Fox, pero finalmente el INE pudo revisar, investigar este tema de las cuentas bancarias del partido y se acreditó por ahí de 300 millones de pesos más 300 de multa, pues fue una multa para los partidos de 600 millones de pesos y se acreditó que llegó dinero del extranjero. En ese mismo, fíjense, en esa misma elección, les digo, son los 2 casos emblemáticos con las multas más grandes que se han presentado. En ese mismo proceso electoral también estaba, acuérdense, por el PRI, el candidato Lavastocho,
Y entonces también se presentó una queja ante el INE, en ese tiempo el IFE, y se hizo una investigación porque se decía en la queja, en la demanda, que se habían obtenido recursos de petróleos mexicanos para la campaña. Y también, ¿qué creen? Una investigación de 3 años. Y se estuvo investigando ahí las cuentas bancarias, etcétera. Y bueno, se dijo que llegaron al PRI 500 millones de pesos a la campaña de la Bastida Ochoa. Así lo dijo el tribunal. Entonces dijo, te voy a sancionar con esos 500 millones de pesos, más otros 500 millones de multa, 1,000 millones. Y entonces también le dijo el PRI, no, pues ¿cómo te voy a pagar? Pues está fácil. Con lo que te damos cada mes te vamos a descontar el 50% hasta que pagues toda la multa. Y ambos partidos, bueno, el Verde, el PAN y el PRI, pues pagaron esas sanciones, de las más grandes que ha habido, porque no se sabía, pues, que el Tribunal Electoral iba a echar para abajo el secreto bancario cuando se trate de recursos de los partidos políticos, de financiamiento de los partidos políticos. Después, esas dos jurisprudencias la atendieron los partidos políticos, se dieron cuenta que no había secreto bancario, que no había secreto fiduciario, y después entendieron cómo era el sistema. ¿Por qué lo entendieron? Porque después lo plasmaron en la ley. Si ahora leen la ley, pues van a ver que no aplica el secreto fiduciario y que no aplica el secreto bancario en recursos y financiamientos de los partidos políticos, porque como lo dice la propia Constitución, son entidades de interés público. Entonces, se tiene que transparentar absolutamente todos los recursos que utilizan los partidos políticos. Y también después de esto, pues nace la figura muy importante de la fiscalización. En 2014 nace la fiscalización vía electrónica en tiempo real, pero ha sido un problema constante para el INE, porque le dicen al INE, tú vas a hacer la fiscalización electrónica en tiempo real, pues de tus elecciones de diputaciones, senadurías y de la presidencia de la República. Y se dirá muy bien, pues así está la reforma, está bien, pero ¿qué creen que hacen en la reforma 2014? Le dicen al INE, no, pero ¿qué crees? También vas a fiscalizar todas las campañas en las 32 entidades federativas. Entonces imagínense el reto del INE ahora en 2024, que va a haber campañas en todo el país. Hay que fiscalizar las campañas en todo el país, candidato por candidato, partido por partido, elección por elección. ¿Cuánto te gastaste en esta? ¿Cuánto me reportaste? Ahora, claro, tiene un sistema ya muy eficiente. Tiene una plataforma electrónica muy eficiente que prácticamente en automático llegan las facturas y en automático nos dice esos temas, ¿no? Aquí nos pregunta Noel, pero los soples, ahí está mejor un tantito. Nos pregunta Noel, pero los soples no pueden fiscalizar, creo que es facultad del INE únicamente, exactamente. Es lo que estoy comentando, los soples no pueden fiscalizar, le pasan todo al INE. El INE se quedó, oye, pero cada OPLE, bueno, en ese tiempo, cada instituto estatal electoral, pues fiscaliza sus recursos. Imagínense la elección de gobernador y sus candidaturas, la elección de diputaciones y sus candidaturas, y la elección de todos los ayuntamientos y sus candidaturas. Pero dice la reforma en 2014, no, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar también de todas las elecciones locales, todas. Y empezó el INE, como les decía en la sesión anterior, con muchos problemas cuando en diputaciones federales en el 2015, el tribunal en varias ocasiones le dijo al INE, ya mándame el dictamen de fiscalización. Y entonces contestó el INE, pues son muchos los que tengo que hacer de diputaciones federales, son 300 de todas las candidaturas en 300 distritos. Pero luego le volvió a decir el tribunal, ¿sabes qué? Te quedan 10 días para que me mandes el dictamen de fiscalización, porque si no vence el plazo y toman posesión las candidaturas ganadoras. Pues el INE no pudo mandar muchos dictámenes de fiscalización y tomaron posesión las candidaturas ganadoras porque no le dio tiempo de hacer la fiscalización en tiempo. Ya después, en el 2018, esa plataforma se cambió el contrato con otros expertos en ese tema, fue mucho más eficiente, y la del 2021 también fue mucho más eficiente la plataforma. O sea, poco a poco se ha ido perfeccionando. La cosa es que ahora
pues no vamos a tener una elección gigantesca. Y sigue diciendo la ley, ¿no? Bueno, es un tema constitucional. Sigue diciendo la Constitución, toda la fiscalización le corresponde al INE. Aquí nos dice Andrés, los hombres solo cuentan con una unidad técnica de fiscalización que coadyuva con el INE. Sí, exactamente, Andrés. Muchas veces pide auxilio el INE a los hombres para algún tema de fiscalización, pero todo esto tiene que llegar necesariamente a la plataforma vía electrónica. Si tuviera que hacer una visita al tribunal, perdón, el INE en alguna entidad federativa o revisar cuánto se está gastando en algún evento, pues muchas veces pide auxilio a los hombres. Por ejemplo, que va a haber el cierre de campaña de un candidato a gobernador. Entonces se supone que debe hacer auditorías y debe hacer visitas el INE. Hágate cuenta que la Secretaría de Hacienda. Entonces el INE de repente se puede aparecer en el cierre de campaña de un candidato a gobernador y hacer ahí como una verificación. Y luego esa verificación que hace ese funcionario del INE, pues la tiene que revisar con el reporte que haga el partido y muchas veces no coinciden. Por ejemplo, pues dice el partido político, pues había 100 personas y se rentaron pues 100 sillas. Y de repente cuando se hizo la visita o el reporte de la visita es que había 500 sillas, no 100. Entonces ya no coincide. O se repartieron playeras. ¿Cuántas playeras se repartieron? ¿Cuántas playeras se declararon en la factura, etcétera? También ha avanzado mucho el sistema, porque fíjense, ahora, a partir de 2014, también se dijo, ningún partido político puede contratar con un proveedor de lo que sea, de playeras, de sillas, de música, sonido, artista, lo que sea. Ningún partido político o candidato puede contratar con un proveedor que no esté dado de alta ante el INE. El INE tiene una relación ahí y si tú quieres vender camisetas a no sé qué partido político, primero te tienes que dar de alta en un padrón del INE. Y el INE va a revisar que estés en orden en Hacienda. Y entonces ya va a decir el INE, ya te autorizo que estés aquí registrado en el INE. Y como estás aquí registrado en el INE, entonces ya puedes facturar cualquier partido. Pues ahí también se avanzó mucho. Que todas las facturas de entrada se entiende que son facturas válidas, que están que todas esas empresas que son proveedores de los partidos políticos, pues están dados de alta ante la Secretaría de Hacienda y obviamente en el SAT. Pero de todos modos, les digo, el sistema de fiscalización es muy complejo. Ahora hay quienes dicen, pues, ¿por qué no le pasan nuevamente esa atribución a los hombres? Y se dividen las campañas locales y las campañas federales y cada quien hace su fiscalización como se hacía antes. Pero la realidad es que legalmente a lo mejor suena coherente esto que les estoy diciendo. Y a lo mejor se fortalece un poco el federalismo si le realizamos la atribución de fiscalización a los hombres. Pero ¿qué creen? Esa plataforma que tiene el INE es carísima, muy cara, para tener una fiscalización en tiempo real vía una plataforma electrónica, donde a los partidos políticos se les da su contraseña y pueden entrar y pueden mandar todas las facturas y también pues, el INE va revisando ahí en automático todas las facturas que van llegando de una candidatura de un partido político. El Tribunal Electoral, cuando llegan temas de fiscalización que se impugnan ante el tribunal, también tiene acceso a esa plataforma directamente para ver cómo se reportaron todos esos gastos. Pero pasar eso a los soples es carísimo. Entonces ahora sí que más que allá de lo que dice la Constitución y que el federalismo y que lo ideal es que las entidades federativas tengan autonomía, pues no hay recursos o serían muy altos los recursos para que todos los hombres tuvieran esa plataforma. A lo mejor algunos hombres sí, algunos hombres no. Y vean qué raro suena. Y cómo que unos hombres sí y otros hombres no. Porque ¿saben quién autoriza el presupuesto de los institutos estatales electorales? El Congreso Estatal. Vía, les manda el gobernador y le solicita el gobernador, necesitamos tantos recursos para el Instituto Estatal Electoral. Y entonces las diputadas y los diputados del Congreso deciden cuántos recursos le van a dar a ese instituto. Lo mismo sucede con los tribunales electorales en las entidades federativas. Quien aporta su presupuesto para el próximo año es el Congreso del Estado.
Y es cada año esa discusión y esa negociación que se tiene que hacer. Entonces, imagínense. Y ahorita vamos al revés. Ahorita hable con cualquier persona que trabaje en un instituto o con cualquier persona que trabaje en un tribunal electoral local y cada año le quieren reducir más recursos a esas instituciones. Inclusive en Colima estuvieron a punto de cerrar, no sé bien si cerraron el Instituto Electoral de Colima porque no llegan los recursos, pero ni siquiera los recursos mínimos para mantener al personal. Y en otros institutos sucede lo mismo, y en tribunales electorales, pues cada año les reducen más el presupuesto. Entonces ahí les digo, técnica y materialmente no hay una autonomía de los hombres. Mientras sean los congresos estatales los que decidan cuántos recursos va a tener el instituto, pues no hay una autonomía. Necesitamos ahí también desde una reforma constitucional donde se diga a los institutos estatales electorales, pues tendrán este determinado presupuesto y punto, que no sea sujeto a negociación cada año, pero mientras que es sujeto a negociación, pues les digo, ahorita la tendencia es bajarle el presupuesto a los institutos y bajarle el presupuesto a los tribunales. Entonces, mandar la fiscalización a los hombres, pues se entonces le toca al INE todos estos temas de fiscalización y entonces el INE en el 2024 le va a tener que decir al tribunal, oye, aquí hay recursos públicos, oye, aquí hay recursos de procedencia ilícita, conforme a la fiscalización o conforme a las quejas que se presenten. Porque acuérdense que las quejas que se presentan en el INE y el INE hace toda la investigación y ya que tiene integrado el expediente el INE con toda la investigación, entonces ya se lo manda al tribunal para que el tribunal resuelva. Hagan de cuenta como en el Poder Judicial. El MP hace toda la investigación y luego lo turna al juzgado. Lo mismo aquí. El INE hace toda la investigación y luego lo turna al tribunal electoral. Pero eso tiene que ser antes de que tomen posición las candidaturas ganadoras, para saber si rebasaste los topes de gastos de campaña o si por ahí llegaron recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Entonces el tema es muy complejo y son pocas las elecciones que se anulan por recursos de procedencia ilícita o por recursos públicos. Sí ha habido casos, pero son muy pocos los casos porque la investigación es más larga, o sea, dura más tiempo de los plazos tan breves que tiene el tribunal o que tiene el INE para hacer todas esas investigaciones. Pero bueno, ahí está la causal. Ahora, ¿por qué se habló mucho de los recursos públicos? ¿Y por qué se creó esta causal de nulidad en 2014 que hablaba de recursos públicos? Porque aquí lo que se quería era esto, ¿no? Así lo dijo el Poder Legislativo. Necesitamos la prohibición de emplear el poder público para influir en el electorado, incluyendo el apoyo a candidatos o partidos políticos mediante el uso de recursos públicos, como ya lo platicamos, o los famosos programas sociales. ¿Cuántas veces han llegado casos al tribunal donde dicen se repartieron programas sociales y se presionó a la ciudadanía para que votaran a favor del partido político que estaba repartiendo los programas sociales? Inclusive esto ya es un delito a nivel constitucional, presionar al electorado con programas sociales. Ya está hasta el nivel de delito constitucional. Pero bueno, para eso está la causa de nulidad, para decir, oye, los programas sociales no son para presionar al electorado de que voten a favor de un determinado partido político o de una determinada candidatura. Pero así se dijo, por eso vamos a empezar a poner la causa de nulidad. Y fíjense, nada más les voy a platicar un caso, el de Colima. Les digo que en Colima todo nos pasa, ya nos pasó esto. En Colima, el secretario de Desarrollo Social, en la elección creo que del 2016, pues tenía su equipo de trabajo, ¿no? Y entonces, pues empezó a repartir los programas sociales. Y por ahí lo grabaron. Y se dijo que en la grabación, pues les estaba diciendo a los funcionarios y funcionarias, pues digan que voten por el partido o por el candidato. Yo nunca escuché la grabación, pero así se dijo. Pero no grabaron. Pues bueno, ya. Gana la elección el partido político porque se dijo que estaba presionando para que se votara a favor de ese partido político vía los programas sociales.
pues resulta que ganó ese partido político, porque le decían a las personas, oye, vota por este partido político para que sigan los programas sociales, y aquí está tu programa social, etc. Entonces, el segundo lugar fue al Tribunal Electoral, Juan, primero el de Colima. Fue al Tribunal Electoral de Colima y le dijo, oye, no hay elección, porque hubo coacción en el electoral vía programas sociales. Y es una causa de nulidad en Colima, está muy claro. El gobernador ni ningún funcionario puede presionar al elector vía programas sociales. Y tenemos esta grabación y la presenta. Y se dice que esa grabación pues estaba ordenando el secretario de Desarrollo Social, diversos funcionarios y funcionarias, que pues condicionaran del electorado, que les dieran social, pero que les dijeran voto candidatura en una grabación. Pero a ver, fíjense, que vean cómo la realidad muchas veces supera a los casos, porque la ley es mucho más compleja. ¿No? Por eso los políticos nos dicen, es que hagan leyes más sencillas. Y entonces nosotros en el tribunal contestamos a los políticos, pues los que hacen las leyes son ustedes. No, pues si que yo soy candidato, no sé qué, sí, pero ¿quién reforma la Constitución y la ley? Pues los diputados y los diputados, las senadoras y los senadores. ¿Por qué se hace complejo? Por esto que les digo, fíjense. Llega el caso al Tribunal Electoral de Colima, revisa la grabación y resulta que una grabación es ilícita conforme a criterios de la Suprema Corte. No puede ser una prueba ilícita, porque nadie no autorizó a esa persona que lo grabara y están afectando pues una serie de derechos de esa persona. Es como ustedes, les digo ahorita, ustedes autorizaron que van a dar una conferencia donde ustedes quieran. Antes de darla, les van a decir, firme aquí que está autorizando que se reproduzca esta conferencia o que la grabemos o lo que sea. Lo tienen que autorizar. Bueno, obviamente, pues cuando se defendió el partido político que ganó la elección, le dijo al Tribunal de Colima, es que esa es una prueba ilícita en la grabación. Y así lo ha dicho la Suprema Corte y no se autoriza y son pruebas ilícitas y no sé qué. Y sí, así lo ha dicho la Corte. Es una prueba ilícita que no está autorizada y está afectando el derecho privado de esta persona. Entonces, fíjate, el Tribunal Electoral de Colima dijo, pues aquí tengo la grabación, aquí tengo la evidencia, pero es una prueba ilícita. Inclusive se tendría a favor de sancionar a quien lo grabó, sin que se diera cuenta. Pero vamos a meter en el derecho privado y en otros temas de otras materias no relevantes. Sin embargo, el Tribunal Electoral de Colima dijo, no, pues ¿saben qué? No hay nada que hacer, no podemos hacerle caso a esa prueba porque es ilícita. Y confirmó la elección y dijo el Tribunal Electoral de Colima, no se puede anular la elección porque la base del argumento es con una prueba ilícita y no la podemos tomar en cuenta. Pero la grabación decía claramente, ¿no? Se escuchaba la voz de ese secretario diciéndole a su equipo de trabajo, repartan los programas sociales, pero digan que voten por tal candidatura. Bueno, algo así, no sé, yo nunca oí esa grabación, pero cuando se resolvieron los asuntos, pues más o menos eso se mencionó, ¿no? Que se decía que había una presión, que el secretario de Desarrollo Social le decía a su equipo de trabajo, pues cuando repartan los programas sociales, pues digan a esas personas que voten a favor de la candidatura. Bueno, el Tribunal Electoral de Colima dijo es una prueba ilícita, no se puede anular la elección. Pero se fueron a la sala superior. Ahora imagínense qué podría pasar en la sala superior si la prueba es ilícita. ¿Qué podría hacer la sala superior? Pero fíjense todo lo que puede pasar en materia electoral. Yo dije, bueno, que se va a ir a la sala superior. Y la sala superior, ni modo que diga, no está mal la corte. Pues no puede decir está mal la corte, el máximo tribunal de nuestro país es la Suprema Corte. Si la Suprema Corte tiene la tesis de que es una prueba ilícita, pues es una prueba ilícita. Pues, ¿qué va a decir la sala superior? Pero fíjense todo lo que hicieron. Bueno, antes de que tomara posesión el candidato ganador, se instaló el Congreso del Estado. Y por primera vez había más diputadas y diputados en el Congreso de Colima de oposición
que del partido que había ganado la gubernatura. Entonces, esas diputadas y diputados de oposición, ¿saben qué hicieron? Dijeron, pues como que la grabación es ilícita, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. ¿Y saben qué hizo el Congreso recién instalado? Citó al secretario de Desarrollo Social, ahí al Congreso. Lo citaron, lo sentaron ahí enfrente de todas las diputadas y diputados y le dijeron, bajo protesta, decir verdad y si no incurren responsabilidades electorales, delitos electorales, penales, ya saben todo lo que incurre en una serie de delitos si no nos dice la verdad. Y entonces le preguntan, ¿la voz que se escucha en la grabación es su voz? ¿Y saben qué contestó el secretario de Desarrollo Social? Sí es mi voz. Sí soy yo esa persona. Y entonces, ¿qué se obtuvo de ahí? Una prueba confesional. Ya no era una grabación, era una prueba confesional. Entonces, el Congreso del Estado mandó inmediatamente esa prueba a la sala superior. Eso se llama prueba superveniente, que llegó después. Entonces, el Tribunal de Colima dijo, no, pues yo no anulé la elección porque esa prueba yo no la tenía, pero llega esa prueba a la sala superior que le manda el Congreso, y entonces ya la sala superior tenía la evidencia de que efectivamente sí había sucedido ese acontecimiento, porque la propia persona lo reconoció ante un Congreso estatal. Entonces ya no era una prueba ilícita. Ese video, esa grabación, no sé qué mandó el Congreso a la sala superior, pues ya era una prueba ilícita. Y vía esa prueba, ¿saben qué hizo la sala superior? Anuló la elección de la gobernatura en el estado de Colima. Se anuló la elección de la gobernatura. Entre ese y otra serie de irregularidades. Ahí también sucedió un caso muy curioso en Colima en esa elección, ¿no? Pues donde primero se dio un resultado en el instituto y luego se dio otro resultado porque luego llegaron más resultados, algo así, ¿no? Pero primero se dijo ganó este, luego se dijo no, ganó el otro. Entonces había varias inconsistencias en todo el proceso electoral, que total se decidió en primer lugar anular la elección. Pero ¿saben qué más decidió el Tribunal Electoral? Y dijo, y la elección extraordinaria la va a organizar el Instituto Federal Electoral y no la va a organizar el Instituto Electoral de Colima por esta serie de irregularidades que sucedieron. Entonces ahí se cumplió con otro tema del INE, ¿no? El INE, ojo, tiene tres facultades fundamentales. Tiene la facultad de atracción, de delegación, pero la más importante, de asunción. Y esas atribuciones todavía las tiene, porque están en la Constitución o en el plan B. Facultad de atracción es que el INE puede decidir con el voto de 8 consejeras y consejeras de los 11, puede decidir atraer cualquier tema de competencia del nombre. Cualquier cosa que haga el nombre, el INE puede decidir, mejor lo voy a hacer yo. O sea, necesitan 8 votos. De cualquier hombre del país. Eso puede pasar en 24. También tiene facultad de delegación, que ahí ha dicho el presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, aquí nos hemos quedado en la delegación. Tendremos que revisar en próximas elecciones qué le puede delegar el INE a los institutos. También está la facultad de delegación, que no se ha aplicado mucho. Pero la tercera y la más importante, al ser el Instituto Nacional Electoral, tiene la facultad de asunción. Muy importante. ¿Qué quiere decir facultad de asunción? Que el INE puede sustituir directamente a la autoridad electoral. El INE puede decir, yo voy a organizar todo el proceso electoral. Fíjense, eso se había pensado por algún tema como el que sucedió en Tabasco hace algunos años. En Tabasco se inundó toda la ciudad, toda la capital. Villahermosa, Tabasco se inundó. Entonces dije al Poder Legislativo, bueno, en un caso así muy raro donde el hombre no puede organizar la elección, pues le damos esta facultad de sanción al INE, pero la facultad de sanción del INE es para lo que sea. Si el INE con 8 votos estima que no se puede organizar una elección ordinaria o extraordinaria como en Colima, por parte del hombre, asume esa función del Instituto Nacional Electoral. Están esas tres funciones. Entonces eso pasó en Colima por este tema de programas sociales,
pues llegó hasta tal importancia la irregularidad que se anuló la elección en el estado de Colima. Claro, la diferencia también, como siempre, la diferencia entre primero y segundo lugar en esa elección de esa gobernatura creo que eran 2 puntos. No me acuerdo bien, pero eran 2 puntos, máximo 3. Y entonces confirma todo lo que hemos venido estudiando en unidades y el resultado cerrado. Una irregularidad de estas, de que hay coacción vía programas sociales, una irregularidad así que podría ser suficiente para anular la elección, y fue suficiente, y se anuló la elección en Colima por segunda vez. O sea, en Colima ya nos han anulado la elección de la gobernatura 2 veces. Pues no. Y en la primera vez que nos anularon la elección de la gobernatura, ya se los platiqué, pues tuvimos 4 gobernadores en 2 años. Porque se anuló la elección, se anuló un interino, nos fuimos a la extraordinaria, entonces ya tenemos el interino al que ganó la extraordinaria. Pero luego el que ganó la extraordinaria, a los 7 meses, se cae en su avión en Michoacán, fallece, y como falleció dentro de los primeros 2 años, pues otra elección extraordinaria, y ahí mientras se celebra la segunda elección extraordinaria, hay que nombrar un gobernador interino. Entonces tuvimos 4 gobernadores en menos de 2 años, y el Instituto Estatal Electoral de Colima tuvo que organizar 3 elecciones, 3 procesos electorales para la gobernatura en menos de 2 años. Y los presupuestos también que se tuvieron que aprobar para organizar 3 elecciones de gobernatura en menos de 2 años. Entonces, fíjense, los que estoy en el instituto y que voy a tener elecciones el año que entra, no se confíen. Voy a tener elecciones el año que entra y luego el siguiente año. Se pueden pasar muchas cosas en el tema electoral, como sucedió en Colima. El instituto organizó 3 elecciones de gobernador en menos de 2 años. Y pensamos, bueno, ya vamos a anular la elección de la gobernatura. Nunca se pensó que iba a volver a suceder, y en el 2016 otra vez se anuló la elección de la gobernatura y otra vez convocaron una elección extraordinaria. Y pues bueno, en la elección extraordinaria, pues toda la ciudadanía tiene que salir a votar. Ahora, ¿qué nos han dejado las elecciones extraordinarias? Que esto también se plasmó en la ley. Fíjense, algo muy importante. ¿Qué pasó en Colima? Y yo creo que por eso se plasmó en la ley luego esta disposición que vamos a analizar. Pero en Colima, cuando se anuló la elección, la primera de gobernatura, volvió a ganar el mismo partido con mayor votos. Entonces uno dijo, pues, ¿qué pasó? Y así en muchos estados o en muchos municipios se anula la elección y vuelve a ganar el mismo partido, pero con más votos. Entonces, pues a lo mejor muchas veces decían los partidos, pues si no la anulan, la vuelvo a ganar. Y entonces cambiaron las disposiciones de estas causales de nulidad. Y vean más o menos cómo quedaron. Aquí ya estamos, estudiamos estas 3, ya vimos. Se rebasa el tope de campaña hasta el 5%, ahí hay un tema numérico. Adquiera cobertura informativa, compre cobertura informativa, tenemos que hablar de televisión, no hay un número, no nos dice cuántos minutos, no nos dice nada de eso. Y se reciban, utilizan recursos de presencia ilícita o recursos públicos. Tampoco nos dicen cuánto, qué cantidad de recursos. Pero luego lo dejó más claro el tema de la determinante, porque ya ven que, como varios de ustedes me han comentado, pues la determinancia es compleja de resolverla. Y entonces cuando se reformó la Constitución en el 2014, se dijo, pues vamos a poner un parámetro de determinancia, para que no le quede todo al tribunal, sino para que el tribunal por lo menos tenga un parámetro en la Constitución. ¿Y cuál fue el parámetro? Fíjense lo que dice la determinancia, pero nada más de estas 3 causales de nulidad, no de otras, solo de estas 3, las que están en la Constitución. Y nos dicen, dichas violaciones, las que vimos, las 3 causales de nulidad, dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva, es decir, con pruebas suficientes. Y luego dice la ley, la Constitución, se presumirá que las violaciones son determinantes. Vean cómo ya dice directamente la Constitución. ¿Cuándo va a afectar el resultado final? Dice, se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%.
¿Ustedes cómo ven esa disposición de la Constitución? ¿Saben que tiene un error que después advirtió el tribunal? Y tiene un gran error esta disposición, porque dice, se anula la elección por las tres causales que estudiamos, cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menos de 5 puntos. Pero eso, en realidad, yo creo todavía que eso lo debería decidir el tribunal por esto. Porque ¿qué mensaje se le está mandando aquí a los partidos? Ah, rebasa los topes de gastos de campaña, por lo que tú quieras. Pero si ganas con más de 5 puntos, no pasa nada. O adquiere tiempos en radio y televisión. Pero si ganas por más de 5 puntos, no pasa nada. Pues no tendríamos que haber puesto sobre los 5 puntos. Porque entonces estamos mandando un mensaje a los partidos, pues gana por más de 5 y ya se acabó el problema. Teníamos que haberlo dejado, pues que el tribunal decida cuándo es determinante o no. Porque esos 5 puntos, pues me llaman mucho la atención a los partidos. Y dicen, a ver, mira, si todo esto va a pasar, si la diferencia es de 5 puntos o menos, pues hay que ganar por más de 5 puntos. Y eso lo tienen todavía claro los partidos, pero no por este tema. Les voy a explicar después por qué. Pero los partidos dicen, si gano por más de 5 puntos, va a ser muy difícil que se ante la elección. Eso sí es cierto. Pero lo que yo digo es que la Constitución no debería decir, aquí la paramos. Si ganas por 6 puntos, no pasa nada. No puede ser. Eso lo debe de revisar cualquier tribunal. Y no que lo diga, pero lo dice. Ahora, fíjense, ¿qué interpretación hizo el tribunal? El tribunal dijo, no en todos los casos la diferencia tiene que ser 5% menos. Puede haber un caso donde la diferencia entre el primero y segundo lugar sea de 7 puntos y también se anula la elección. Y luego empezaron a decir los partidos, oye, no, pero la Constitución dice que 5 menos, no. No han leído bien la Constitución. Y vean qué dice la Constitución, por eso se los puse en rojo. La Constitución dice, se presumirá, que no es lo mismo. Presumirá no es lo mismo que acreditará. Presumirá es una presunción, acreditará es que ya se cumplió objetivamente. Dice la Constitución, se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar es 5% o menos, pero se presume. Entonces, al decir la Constitución se presume, quiere decir que puede haber casos que te ganaron por 7 puntos y también se puede anular la elección por estas tres causales. Pero de alguna forma el Poder Legislativo dijo, mira, yo creo que va a ser de 5 o menos, aunque lo dejo abierto, que te ganen con 7 puntos de diferencia y se puede anular. Entonces lo dejo abierto y poco se presumirá. Pero al dejar el parámetro del 5%, créanme que pues sí estaba bien informado el Poder Legislativo, porque es muy difícil que se anule una elección cuando alguien gana con más de 5 puntos. No quiere decir que el tribunal no la pueda anular, sí la podría anular, pero por lo general, prácticamente del 2014 para acá, si ustedes revisan prácticamente todos los casos donde se han anulado elecciones, el resultado es de menos de 5 puntos, o sea que sí atinó finalmente el legislador. Entonces ya saben las candidatas, los candidatos en este momento, ya saben los partidos políticos que tienen que ganar con más de 5 puntos, pues para que no haya pruebas evidentes que puedan anular la elección. Fíjense qué está pasando ahorita en el Estado de México en la gobernatura. Las encuestas hablan de una diferencia de más de 5 puntos, pero los expertos que llevan el estudio hasta el día de la elección, los expertos dicen que se va a ir cerrando, se va a ir cerrando, se va a ir cerrando y que la diferencia va a ser de menos de 5 puntos. Yo no sé. Acuérdense que los expertos dicen muchas cosas y luego viene la campaña y pasa otra cosa totalmente distinta. O luego las encuestas dicen una cosa y gana el otro, no el que está en la encuesta. No son pruebas evidentes, no es, pero los especialistas sí están diciendo en este momento que ese resultado se va a cerrar. Y si ese resultado de la gobernatura es de menos de 5 puntos, entre el primero y segundo lugar, pues júrenlo que no va a venir la impugnación. Porque numéricamente todas las elecciones que son de menos de 5 puntos y con mayor razón de una gobernatura y con mayor razón de la gobernatura del Estado de México, que es donde más
personas hay en la lista nominal y que es de una de las elecciones más importantes previas a la elección presidencial, pues créanme que si el resultado es de menos de 5 puntos, pues en segundo lugar no hay punto. Ahorita no, ahorita las encuestas no dicen 5 puntos, pero yo no sé, todavía no he empezado la campaña, ni siquiera. Las campañas en el Estado de México son en abril y mayo. Entonces hay que estar muy atentos qué va sucediendo en abril, qué va sucediendo en mayo y ya el día de la elección. Pero la propia Constitución nos dice, oye, para que esto se ponga medio peligroso, la diferencia tiene que ser de menos de 5 puntos. Y créanme que le han atinado, porque todas las elecciones que ha anulado el Tribunal Electoral han sido de menos de 5 puntos. Entonces, este parámetro, esto que se creó en la Constitución en el 2014, pues ya le quedó muy claro a los partidos. Y siempre los partidos políticos, las estrategias de sus campañas es ganar por más de 5 puntos. Porque ellos dicen, no, si ganamos por más de 5 puntos va a ser muy difícil que sea una elección. ¿Y saben qué tienen razón? Es muy difícil. No les digo que no pueda pasar, por ahí sucede. Pero ya si uno gana por más de 5 puntos, lo más seguro es que ese partido, conforme a la estadística, o sea el partido ganador, aunque se impugna la elección. Pero si son, insisto, menos de 5 puntos, sí hay que tener mucho cuidado porque se podría activar cualquiera de estas causales de nulidad de una forma muy peligrosa, en la cual, pues, cualquier irregularidad sí podría provocar en un momento dado que se anulara la elección. Entonces hay que tener presente, porque además esto es una disposición que está en la Constitución. Aquí sí puede decir muchas cosas el plan B, pero esta como es una disposición constitucional, no la puede modificar el plan B, pero de todos modos no la modificó. Las causales de nulidad del plan B, de la nueva Ley General de Medios de Comunicación en materia electoral, tiene esta misma disposición, igualita, así dice. Pero les digo, el tribunal, al leer que dice se presumirá, entonces el tribunal dice, bueno, podrá haber una elección donde gane por 7 puntos de ventaja y también se podrá anular la elección, porque la Constitución dice se presume. O sea, solamente es una presunción, pero no hay que darlo por hecho. Entonces habrá casos donde, pues quizá se gane con 7 puntos y exista una irregularidad ahí muy grave que puede provocar que sea una elección. Ya veremos qué pasa en el 2024. Pero a ver, 2018 me ganan con 18 puntos y la Constitución habla de 5 puntos, pues luego lo leyeron los partidos políticos y dijeron aquí no hay nada que hacer. Una elección se podría anular más o menos en términos generales con 5 puntos o menos. Me ganan con 18. Ningún partido impugna. Y es la primera elección en nuestro país que ningún partido le impugna. Desde que existe el Tribunal Electoral, ¿no? En 1990 y luego en 1996. Pero impugnaron la elección de Fox, luego en el 2000. Impugnaron obviamente la elección de Calderón en el 2006. Impugnaron la elección de Peña Nieto en el 2012. Pero bien, en 2018 ningún partido presentó ni una sola demanda. Es más, creo que el mismo día, no me acuerdo bien, pero creo que el mismo día todos los partidos políticos aceptaron el resultado. Dijeron 18 puntos, no hay nada que hacer. Ahora 2024, fíjense, yo tengo platicando esto del 2018, tengo platicándolo como 4 años. Y ahorita ya me estoy dando cuenta que ahí viene ya 24, ya se nos está acercando. O sea, se está yendo rapidísimo esto que pasó en el 18. En el 24, ¿qué va a pasar? Pues no sabemos, ¿no? Pero pues tuvimos una diferencia entre el primer y segundo lugar de 18 puntos. La elección presidencial, vamos a ver en la elección presidencial de 2024 cuál va a ser la diferencia, porque hemos tenido los dos opuestos radicalmente distintos y en pocos países en el mundo sucede así, pero en México sucedió. Tuvimos el resultado más cerrado, yo creo que cualquier presidencia en el mundo. Yo no he escuchado resultados en una presidencia en el mundo donde la diferencia entre primer y segundo lugar sea medio punto porcentual. Ya Brasil se los estaba acercando. Brasil el año pasado tuvo una elección cerradísima de 1 punto porcentual. 1. La diferencia entre primer y segundo lugar con el voto electrónico. El que ganó, o sea, Lula, que es el actual presidente, le ganó al anterior presidente por 1 punto, nada más. Y ya les dije en Brasil, no, ahí les metí un mensaje, pero no podemos meternos en la política de otros países, eso está mal. Pero yo me pregunto, no, ojalá no me vea ningún brasileño que ande por ahí.
Pero yo me pregunto, pues, ¿qué no hay más candidatos a Brasil? Lula compitió contra el presidente. O sea, Lula es por tercera vez presidente en Brasil. Y el presidente que estaba antes quería ser presidente otra vez. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué no hay más candidatas o candidatos en Brasil ya para no tener siempre a los mismos? O sea, en Brasil tuvieron 3 veces a Lula y una vez al que quería reelegirse otra vez. Y no lo duden que cuando termine Lula, el que era presidente o otra vez quiera ser presidente, pues hay que ver ahí, ¿no? Se deben cambiarse. Esos, fíjense, son los temas que a mí sí me da gusto que en México no exista la reelección en la presidencia, porque no vamos a tener 3 Lulas, no vamos a tener 3 presidentes en Brasil como el que estaba antes, ninguno va a repetir. Ahora, claro, ellos tienen un sistema muy parecido al americano porque duran 4 años. A mí sí me gusta más así en México, que dure 6 y punto. Y yo siento que 4 años les faltan, como sí les faltan unos 2 años más, pero reelegirse, pues creo que ya 8 es demasiado. Entonces, a mí me gusta mucho más la figura en México, dura 6 años y con permiso ahorita vengo y ya. No hay reelección y también en la gobernatura me gusta mucho esa figura de que no haya reelección. Y creo que el legislador sí debe reelegirse porque el legislador pues debe ser una persona que tenga muchísimos conocimientos y entre más tiempo el legislador, más conocimientos tiene para aprobar normas. Creo que ahí sí una carrera parlamentaria sí vale la pena, pero si soy gobernador pues una vez. Y si soy presidente, pues también o presidenta una vez, pues ya vimos en Brasil que 3 veces. Esa no me la sabía la de Brasil, pero pues el actual presidente es por tercera vez presidente, ¿no? Y bueno, así están las cosas. Aquí en México no hay reelección y espero que nunca haya reelección a la presidencia, pero creo que sí está bien 6 años. Vean qué rápido se está yendo. Les digo que yo estoy hablando de 2018 y ya se nos está acercando el 2024. Y claro que un presidente en México, en un país tan grande, pues necesita por lo menos 6 años para hacer pues, sus programas de gobierno. Bueno, 4 años no sido suficientes. A lo mejor en Suecia, un país chiquito, pues sí, con 5 millones de habitantes, pues sí la armamos, 10 millones de habitantes, sí, pero aquí somos 130. ¿No? Imagínense. En programas sociales, ¿saben cuántas familias están beneficiadas por los programas sociales? 25 millones de familias. El 70% de las familias en nuestro país tienen algún beneficio de un programa social. Y algo muy bueno que hizo este gobierno, y se tiene que reconocer, es que los programas sociales los incorporó en la Constitución. Es una disposición constitucional y nadie puede cambiar esa disposición constitucional. Entonces, gane quien gane en 2024, seguirán esos programas sociales para todas las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Quien gane. Entonces, también lo debe saber muy bien la ciudadanía para que no pase lo que pasó en Colima. Que de repente un ciudadano dice, es que si no voto por esto, entonces voy a perder mi programa social. No, eso no se va a perder nunca, porque es una disposición constitucional y gane quien gane a nivel estatal o gane quien gane a nivel federal, pues ahí estarán los programas sociales, ¿no? Y habrá que ver, pues, esto que les digo de las causales de vida. Yo no sé realmente cuáles van a ser los resultados en el 2024. Antes sí tenía idea y decía aquí va a ganar este o aquí va, ahora sí ya no sé. Si me dicen quién va a ganar la elección presidencial, no sé bien, y si me dicen cuál va a ser la diferencia, tampoco. Por ejemplo, ahorita yo que soy del Estado de México, pues si me preguntan quién va a ser la gobernadora, porque todo parece que va a ser gobernadora, va a ser mujer, porque las dos más altas son mujeres, pues no sé, ahorita les digo no sé, no sé. Y eso habla muy bien de una democracia. Mientras no se sepa hasta el día de la elección, creo que estamos en un país democrático. Si ya sabemos un año antes, pues no tiene nada democrático. Entonces, bueno, ahí vamos bien. Hay que ver este tema de los 5 puntos. Que ojo, no se vayan con la finta, se puede anular una elección cuando la diferencia es de 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Sí se puede anular, quedó abierto porque la Constitución dice se presumirá. Y luego el último párrafo, el que les platicaba hace rato, viene aquí el castigo, lo que les decía, pues me anulan la elección, pues me voy a la extraordinaria y la gano con más votos. Y la mayoría de los casos así sucedió, hasta que incorporan este último párrafo en la Constitución. Y vean lo que dice este último párrafo. En caso de la nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria. Si ganó la elección,
nos vamos a una elección extraordinaria, pero vean el último rengloncito lo que dice. Sin embargo, en la extraordinaria no podrá participar la persona sancionada. O sea, yo soy candidato a gobernador, gano la elección, luego me la anula el tribunal y dice la Constitución, pues ¿sabes qué? Si te anula la elección, tu candidato ya no puedes participar. Tu partido sí, tu candidato ya no. Entonces, el más sancionado cuando se anula una elección es el candidato. Entonces, el candidato tiene que estar cuidando toda la elección, sobre todo los temas de fiscalización, los debe de cuidar mucho, porque a mí me han dicho luego candidatos, es que yo no sabía que el partido había gastado ese dinero. Pues el partido te tiene que informar en qué está gastando ese dinero, en qué facturas está subiendo. Y dice, yo ahora se anuló la elección y yo no voy a poder participar en la extraordinaria. O sea, a mí me sancionaron, yo no puedo participar en la extraordinaria y resulta que el partido sí. Ahora fíjense, cuando se hizo el debate y se discutió esta reforma al 41 de la Constitución y plasmar estas nuevas causales de nulidad, hay quien decía, yo no sé ustedes qué opinan, pero hay quien decía, no, también que el partido no participe. Y si es coalición, que la coalición no participe en la extraordinaria. Pero son casos así, fíjense, esto pasó cuando eran delegaciones en la Ciudad de México, en la delegación de Miguel Hidalgo, fíjense lo que pasó. Los dos partidos se llevaron casi toda la votación. El PRD, ¿quién era? Y el PAN. Hagan de cuenta que votaron por el candidato del PRD, pues, ¿qué les digo? 50% de la ciudadanía que votó, ¿eh? Y por el del PAN votó el otro 30%. Es decir, por esos candidatos votó el 80%. ¿Y saben qué pasó en esa elección? Se impugnó ante el tribunal. Le dijeron al tribunal, es que rebasó los topes en primer lugar. Y luego, ¿saben qué pasó también? Que fueron al tribunal de la Ciudad de México, ¿no? Y dijeron, pero ¿qué crees? ¿Saben qué dijo en primer lugar? Pues también rebasó los topes el segundo lugar. Pues tú lo rebasaste, pues tú también, ¿no? Así como en la primaria. Pues tú también la traes, ¿no? Ándale, pues. Y entonces, no me acuerdo muy bien del caso porque ya fue hace muchos años, creo que fue en el 2003, algo así. Pero la cosa es que no se anuló, pero se estaba pensando, si se anula y le hacemos caso a esto, por eso se analizó este tema, de que no puede participar el partido que cometió la infracción en la próxima elección. Entonces imagínense que en esa delegación de Miguel Hidalgo en ese tiempo se anula la elección y le dicen al PAN, tú no puedes participar, pero también le dicen al PRD, tú tampoco puedes participar. Entonces nada más quedarían los partidos con muy poca votación, los que participarían en esta ordinaria. Y todos los que votaron por el PRD, pues ya no hay PRD. Y todos los que votaron por el PAN, pues tampoco hay PAN. Entonces vete a la extraordinaria con puros partidos con muy poca votación. ¿Está bien o está mal? Ahí se las dejo de tarea. Pero entonces, en ese asunto pensó el legislador en el 2014 y dijeron, ¿también sancionamos al partido o no sancionamos al partido? ¿Le vamos a quitar ese derecho a la ciudadanía de votar por su partido o no le vamos a quitar ese derecho? Y entonces se decidió, no, el partido que sí participa en la extraordinaria, pero el candidato o la candidata ya no va a poder participar en la extraordinaria. Y vean cómo dice la Constitución, para que vean todos los casos que luego le dejan al tribunal. Dice, no podrá participar la persona sancionada. Que no se ha dado el caso, pero yo les preguntaría, ¿la persona sancionada es el propietario o también el suplente? No ha sucedido el caso, ya estoy dando ideas, a lo mejor no ha llegado al tribunal, porque simplemente el partido pues cambia la fórmula y listo. Pero ¿qué tal si un día llega el suplente y dice, yo por qué? Claro, el partido tiene que decidir si registra o no registra a la candidatura. Aquí nos dicen, no, y si lo propone otro partido, ¿qué cosa no hay? Que no te agarré la pregunta. Si propone otro partido, ¿a qué te refieres? Buenas noches. Sí, Buenas noches. es obvio que se sanciona al candidato al que se le declaró nula la elección, pero Ajá. ese candidato no puede ser propuesto por un
partido distinto al que fue sancionado? No, no, porque la legislación dice que para que registrarte lo tiene que decidir tu partido político y solo un partido. No puedes registrarte al mismo tiempo por dos partidos políticos porque tienes que cumplir con requisitos de militancia y otras cosas. Y además, como la persona es sancionada porque en realidad cometió alguna irregularidad. Entonces, si ya cometiste una irregularidad en la elección ordinaria, pues no vas a poder participar en la extraordinaria independientemente. Inclusive, es muy buena idea la que da si no ha llegado al tribunal. Inclusive, a lo mejor, fíjate, Noel podría decir, pues me voy de candidato independiente, pero yo creo que la autoridad, el sentido de esta disposición constitucional es, sabes que cometiste una infracción y tu castigo es no participar en la extraordinaria, pero vía ningún partido. O sea, como dice la Constitución, no podrá participar en elección extraordinaria. Pero ahí se las dejo de tarea. El suplente, ¿qué hacemos? A lo mejor aquí el Poder Legislativo estaba pensando en la gobernatura, no hay suplente. Pero a ver, si se anula una elección de diputaciones federales y dice la persona sancionada no puede participar en la extraordinaria, la persona sancionada pues es el propietario, yo quiero pensar. Porque si no diría personas, ¿no? Sancionadas. Pero no sé, hubieran puesto la fórmula, no podrá participar, la fórmula ganadora, no sé, pero son temas de interpretación. Vean cómo estamos estudiando en estas causales de nulidad, casi palabra por palabra, porque una palabra le cambia todo el sentido. Aquí dice presumirá, entonces quiere decir que no, el 5% no es definitivo, y luego dice no podrá participar la persona sancionada. Yo quiero pensar que el propietario nada más. Pero el suplente también hace campaña, el suplente también se registra, el suplente también tiene que cumplir con todos los requisitos para irse a la campaña y luego para ser elegible. Entonces ahí está la duda y se las dejo de tarea. Si un día llega al tribunal, yo aquí les platico qué dijo el tribunal porque ni siquiera sé qué diría el tribunal en un caso, ¿no? Habría que ver. Aquí nos dice Mariana, y en el caso de ayuntamientos no participará toda la planilla pastorada, pues ahí está. ¿Cómo lo leemos ese caso, Mariana? Yo creo que participaría el partido, pero pues ha dicho el tribunal muchas veces que son distintas elecciones. Una elección es de la presidencia municipal, otra es de regidurías, pero habrá que ver qué efectos tiene la nulidad de la elección. Si se anula la elección, pues creo que se anula la elección para toda la planilla entera y todas las planillas que participaron. Y entonces, a la hora de registrar una nueva planilla, yo creo que la persona sancionada serían todos los que participaron en la elección anterior. Pero no sé, realmente no ha llegado un caso así. ¿Qué sucede si se hace una elección? Los partidos políticos pues cambian sus candidaturas. En la mayoría de los casos, lo que ellos dicen, ya me anularon la elección, entonces lo que voy a hacer es cambiar las candidaturas. Y sí lo hacen, pero como dice muy bien Mariana, si llegara una persona y dijera, yo me quiero registrar, porque aquí dice la persona sancionada, aquí dice la presidenta o presidente municipal, pero no dice los regidores o no dice exactamente, o sea, ahí son temas de interpretación, ¿no? O sea, no la elección, o sea, se hagan de cuenta que vamos a organizar otra entera, pero no nos dice aquí claramente la Constitución, puede participar el presidente municipal o la presidenta, no, pero los síndicos y los regidores, si a mí me preguntan directamente, yo creo que sí. Sí podrían participar el síndico y los regidores en la extraordinaria. El único sancionado debería ser el presidente municipal, pero habrá que ver también por qué se anuló eso, cuál fue la irregularidad para anular la elección, qué fue lo que pasó y quiénes pueden estar involucrados en esas irregularidades que sucedieron. Les digo, muchas veces el que rebasó los topes fue el partido y el candidato ni se enteró. Y aquí la Constitución dice, que no participes en el candidato y el partido sí. Y resulta que el que provocó que se excedieran los gastos de campaña fue el partido. Pues hay que ver cada caso concreto. Acuérdense que siempre tenemos la Constitución, siempre tenemos la ley, pero no podemos decidir en lo general. Eso se los dejo de consejo, si son abogadas o abogados. Nunca decidan en lo general. Ya pasó en este caso así, pues el siguiente caso va a pasar igual. No todos los casos son muy particulares, los precedentes son precedentes, pero también en estos temas de anular una elección vamos a tener siempre precedentes, pero cada caso es particular. Y además, ojo, este tema es muy importante también.
los expedientes muchas veces viene el mismo caso, pero con distintas pruebas. A lo mejor este caso trae 10 pruebas y luego hay otro caso con 100 pruebas. Se va a resolver de forma distinta, aunque sea lo mismo lo que se está involucrando. Las pruebas también es un tema muy importante en un expediente, y a lo mejor yo siento que es el mismo caso, pero este caso traía 10 pruebas y el otro 100, pues el que tenía 100 va a tener mayores argumentos para decirle tienes razón, y el que tenía 10 menos argumentos. Pero es muy buena esa pregunta que señala Mariana. Habrá que ver si no participa toda la planilla postulada o si no participan solo algunos de la planilla. Habrá que ver también cuál es el tema, por qué se anuló la elección, qué fue lo que provocó que se anulara la elección, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, si es por violencia política en razón de género y se advierte quién fue el responsable, pues a lo mejor nomás se sanciona al responsable. Pero hay casos, por ejemplo, eso ya lo veremos en otra sesión, pero los dos casos que se anularon por violencia política en razón de género, nunca se supo quiénes fueron los responsables. Y de todo se anuló la elección, ¿eh? Pero si ustedes me preguntan, en esos dos casos de violencia política en razón de género, ¿se advirtió quién hizo las pintas que generaron violencia política en razón de género? Nunca se pudo advertir quién realizó esas pintas que generaban violencia política en razón de género hasta el mismo día de la jornada electoral. Nunca se pudo advertir, pero eso no quiere decir que no se anule la elección. Pero si se anula, pues la pregunta de Mariana es la siguiente pregunta, ¿no? Nos vamos en la extraordinaria y entonces quiénes participan y quiénes no participan en la elección extraordinaria. Claro que en violencia política, razón de género, ojo, no los quiero confundir, en violencia política, razón de género no aplica esta disposición. Porque esta disposición, ojo, no nos vayamos a confundir, esta disposición solo aplica para estas tres causales. Símbolos religiosos en la campaña no aplica la disposición de que no participa la persona sancionada. Violencia política en razón de género no aplica la disposición de que no participa la persona sancionada. Ojo, por eso yo les decía ayer, ojalá esas dos causales, la de símbolos religiosos o propaganda religiosa y la de violencia política en razón de género, se hubieran subido aquí a la Constitución. Si se hubieran subido a la Constitución, ya aplica, no podrá participar la persona sancionada. Pero como son criterios del tribunal y no están en la Constitución, entonces ahí, pues el partido, violencia política, razón de género, el partido registra el que quiera en la extraordinaria porque no aplica esta disposición. Si son por símbolos religiosos o propaganda religiosa, también el partido registra en la extraordinaria los que quieran. Pero cuando se dé una de estas tres, entonces sí ahí no podría participar la persona sancionada. Al tribunal nos han llegado casos de estas tres donde se ha anulado la elección, pero en diputaciones federales, que ya queda claro que participa la persona sancionada. Habrá que revisar si llega algún caso así de estas tres causales de nulidad, donde se trate de un ayuntamiento y donde el partido intente en la extraordinaria registrar a toda la planilla. Y si alguien lo impugna, porque todo eso tiene que pasar. Recuerden que se registran las candidaturas ante el INE, el Instituto Estatal Electoral. Si nadie impugna el registro de esas candidaturas, pues ahí van a quedar. Nos tienen que darse varios supuestos para poder solucionar el asunto que muy bien toca Mariana. ¿Qué sucedería? Habrá que esperar, habrá que ver cuál es la causabilidad y a ver qué decisión toma el INE. Primero el partido, luego el INE y luego, si es el caso, llega al tribunal, porque muchas veces nos dicen, ¿y por qué no dijo nada el tribunal? Pues porque nadie y se quedó en el INE así registrado. Acuérdense, el INE tampoco trabaja de oficio. Para que algo llegue al tribunal, alguien tiene que impugnar. Si no, el INE dice, aquí está. Que un candidato no tiene residencia, pues tienes que impugnar ante el tribunal. Si no impugnas ante el tribunal, el INE lo va a tomar de buena fe y va a decir, este candidato sí tiene residencia, nadie impugna, pues sí tiene residencia. Entonces tienen que darse varios actos para que esos casos lleguen al tribunal, pero son casos muy importantes y que vale mucho la pena pues irlos analizando a futuro. En el 24, con tantas elecciones, pues hay que ver qué podría suceder, pero ojo, no podrá participar, insisto, la persona sancionada cuando se actualicen estas tres causales. Si es otra causal por otro tema, no aplica esto de que no podrá participar la persona sancionada, que también es un párrafo sujeto a interpretación. ¿Hablamos de una persona o de varias personas? Aquí dice persona sancionada. Entonces, a lo mejor se sancionaron a 2 personas, a 3 personas de la planilla, o nada más a una, en fin.
Son distintas interpretaciones que se pueden usar, pero es muy interesante esta pregunta de Mariana. Y bueno, no sé si tuvieran algún cuestionamiento, algún otro tema. Si no, ya posteriormente, pues vamos a entrar a estas causales de nulidad que se las platico. No sé si voy a ser yo, alguna de mis compañeras o compañeros, pero quedan pendientes de dos temas muy importantes, el de violencia política en razón de género, cuándo se anula una elección y cómo se dan los supuestos. Y el otro, el que se anula una elección que ya ha sucedido varias veces, no una sola vez. ¿Cuándo se puede anular una elección? Por propaganda religiosa durante las campañas. Y se dan constantemente, uno dice, no creo que en el 2021 se anule una elección por propaganda religiosa, pues en el 2020 se anuló una elección directamente, y luego la vamos a estudiar. En Tlaquepaque, Jalisco, se anuló la elección municipal, que es el tercer municipio más grande de Jalisco, porque se utilizó propaganda religiosa durante la campaña y el resultado final fue por menos de 2 puntos, entonces se anuló la elección. Por eso es muy importante ver esas dos causales de nulidad, pues que se actualizaron directamente en la última elección que tuvimos en el 2021. No sé si alguien tuviera alguna otra participación, alguna otra pregunta, algún comentario. Si no, pues les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Vamos a seguir con estas presentaciones. Si alguien ya la quiere, todo lo que hemos visto, pues con toda confianza, ¿no? Me puede escribir a mi correo electrónico y ya se va a enviar la presentación. Si ya la quisieran al final, porque estoy sincero, no sé en qué otras sesiones voy a estar con ustedes, pero si ya quieren todas las sesiones que vimos, pues las doy al final. Si quieren hasta donde vamos ahorita, pues con todo gusto les hago llegar la presentación. Escríbanme hoy o mañana y con todo gusto les hago llegar todo lo que hemos estado viendo conmigo y con mis compañeros. Yo no quise saltarme ningún tema, ya sé que algunos ya los vieron con mis compañeros, pero yo quise también darle seguimiento a todos los temas, independientemente si los habían dado mis compañeros o no, para que si hubiera dudas por ahí, pues salieran las dudas o los comentarios, ¿no? Ahorita la dejamos ahí en las constitucionales y dejamos pendientes algunas otras causales de nulidad y algunos otros casos prácticos que van a practicar mis compañeros. Si vuelven a entrar a las causales de nulidad constitucionales será para revisar ya algunos casos reales, algunos casos prácticos que han resuelto el Tribunal Electoral y algunos casos quizá que en primera instancia también resolvieron los tribunales electorales en las entidades federativas del país. Pero bueno, por hoy aquí la dejamos. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias por su participación. Me veo que están muy atentos, eso me da mucho gusto. Y bueno, les agradezco a todos mucho su atención. Nos vemos en la siguiente, no sé si mañana en una otra sesión, pero por lo pronto les deseo que tengan una excelente semana. Y bueno, nos veremos muy pronto en alguna otra sesión. Les mando un fuerte abrazo a todas y a todos. Y aquí estoy a sus órdenes, no se les olvide. A lo mejor no me ven, no se me ven en este diplomado, pero me vean o no me vean, yo aquí estoy en mi correo electrónico. En cualquier momento, escríbanme para cualquier tema y en cuanto yo tenga oportunidad, de verdad, les contesto el correo en cualquier cosa. Porque para mí ustedes, les sigo, se los repito, se los diré siempre, para mí ustedes son un ejemplo, porque esto es adicional a todas sus actividades que tienen el día y eso habla muy bien de ustedes. Las felicito y las felicito. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente ocasión. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego, gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Enrique, Noel, Miguel, Guillermo, Claudia, Raúl, Cristian, Andrés. Muchas gracias por tu participación, Raúl, Rafael. Abrazo a todas y todos. Nos vemos, Irving y Claudia. Gerard, hasta luego. Cuídense mucho.